Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos a Orantia Toronto. Hoy, 29 de mayo 2024, damos formal inicio a nuestra sesión número 111 de lectura y estudio de la última revisión 2021 del libro de Urantia. Estábamos terminando la semana pasada el documento 60, Urantia durante la primera vida terrestre. Este documento tiene tiene 4 secciones, nos quedamos en la tercera. Vamos a hacer un pequeño repaso de la tercera y avanzar con la cuarta y después empezar con el 61, que es ya la otra era geológica, otra era biológica, biogeológica podríamos decir, porque hubieron ambos cambios, que trata de la aparición de los mamíferos en el planeta. Bien, entonces empezamos con una pequeña oración. Te damos gracias. ¿Sí? ¿Alguien la quiere ofrecer o la ofrezco yo? Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos nuevamente y por habernos hecho llegar esta revelación maravillosa que amplía nuestro discernimiento espiritual, nuestras conciencias y nos acerca hacia ti. Te pedimos, Padre, que nos ilumines, abras nuestras mentes y nuestros corazones para entender estas verdades reveladas y así poderlas transmitir a nuestros hermanos. Te pedimos por todas las personas que están sufriendo las guerras, las persecuciones, que están sufriendo enfermedades y toda clase de, vicisitudes, para que puedan sobrellevarlas y salir adelante y eventualmente superarlas. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Cristo Miguel. Amén. Amén. Ok, vamos a compartir el libro con el documento 60 todavía. Este es. Ok. Este libro ya está en PDF, ya se los mandé. Bien, acá he puesto este cuadrito que es muy importante para centrarnos en los tiempos, ¿no? El documento anterior trata de toda esta etapa que se llama Mesozoico, que abarca pues eh, unos 100 millones de años. Y termina en el Cretáceo, que es la última sección del documento que habíamos empezado la semana pasada. Bien, vamos a ver que con los tiempos científicos que reconoce acá la geología y la arqueología, con respecto a los tiempos que pone el libro de Urantia, hay algunas diferencias, sobre todo en los más remotos. Los más recientes más o menos coinciden. Aquí el Cretáceo termina en los 50, hace 50 millones de años. Y a partir de ahí empieza el Cenozoico, que tiene 2 fases, el periodo terciario y el cuaternario. Vamos a ver que este Cretáceo abarca todo esto que en digamos, en la ciencia oficial incluye este periodo que se llama el Paleoceno. Este Paleoceno no lo mencionan en el libro de Urantia, de frente se van al Eoceno. Entonces, este documento, el siguiente documento va a empezar desde los 50 últimos millones de años. Y el documento 60, que abarca todo el Mesozoico, termina con el Cretáceo, ¿no? Que son los últimos 100 millones, perdón, los últimos 50 millones de años. Ok, entonces más o menos estamos centrados. Yo les había puesto, voy a avanzar un poquito, algunas láminas adicionales a las que habíamos visto cuando leímos esa parte, ¿no? Lo último que leímos la semana pasada fue el periodo Cretáceo, ¿no? Que es el periodo de las plantas floríferas y de las aves, ¿no? Pero también es el periodo, perdón, un ratito, ¿dónde está acá?
Se llama Cretáceo porque es el periodo de los foraminíferos productores de Creta. ¿Qué eran los foraminíferos? Eran unos animalillos pequeñísimos, ¿no? Pueden medir hasta 1 centímetro, que tienen una conchita con huequitos, con cribas, con estos agujerillos. Por eso se llaman am, los foraminíferos, porque cada una de estas cribas son forámenes o agujeros, ¿no? Bien. Entonces, estos foraminíferos produjeron una roca que es la creta. Les puse también creo, una imagen de la que es la creta. Aquí está. Esto es una parte de la costa de la isla de Creta, justamente, donde está esta caliza cretácea, se llama así. Y esta es la marga de arenisca verde, esto que ven acá al lado. ¿Mm? También es característico de esta etapa, de esta era. Esto fue hace 100 millones de años, ¿no? Bien. Otro hecho importante que vimos es que en este periodo de la Creta, edad de las aves y el declinar de los reptiles estuvieron en bajada, ¿no? Este, nos dicen que termina la deriva continental, o sea, los continentes que se estaban moviendo, desplazando, alejándose unos de otros, se detiene el movimiento, dice, de los continentes que se dirigían al este, o sea, América, perdón, al oeste y hacia el sur. ¿Mm? De esto hace 100 millones de años. En este mismo periodo hubo una gran actividad volcánica con muchos flujos de lava que deformaron un poco la corteza eh, continental. ¿No? Y nos dicen que esta deriva continental se detiene por una obstrucción que se da en las profundidades del Océano Pacífico. O sea, ¿qué sucede ahí? No sé, pero ese desplazamiento que se estaba dando en forma regular se detiene y se comienza a acumular energía, ¿no? Y esa energía es la que crea las montañas. Esa crea una elevación de las tierras, ¿no? Se crea una gran cordillera en el Pacífico, que les he puesto acá, que yo supongo que es esta. Estas son unas fotos del fondo marino por satélite, ¿no? Y entonces acá hay una cordillera que efectivamente viene desde Alaska hasta el extremo sur de América del Sur. Está a 1.300 kilómetros de la costa actual, ¿no? Sobre todo de Sudamérica. Otra cordillera submarina hay también entre América y Europa y África, a todo lo largo. Ven ustedes aquí. ¿Mm? Entonces, pero esto se dio en el fondo del mar, pero también se crearon montañas modernas sobre los continentes y nos dan una explicación de esas montañas. Ujú. Bien, esta sección va bajando de 5 en 5 millones de años y en cada de estos lustros de millones de años se van dando diferentes fenómenos, ¿no? Después de los primeros 100 millones de años, nos dicen la mayor parte de, de México se hundió, ¿no? Y después volvió a salir. Dicen que Ciudad de México es una laguna seca, ¿no? Eh, o sea, estuvo lleno de agua, de mar, después se levantó la tierra y esa agua se secó, ¿no? Y en esa parte está la Ciudad de México. Eh, bien. Eh, el combamiento, dicen, del continente americano produjo los Andes en Sudamérica y en Norteamérica generó esas planicies del oeste americano. Bien. ¿Qué pasó hace 95 millones de años? Europa y América empiezan a hundirse por segunda vez, ¿no? Bien. Pero al salir a flote nuevamente, dejan el contorno continental que existe actualmente.
Bien, aquí están los Andes, he agregado dos figuritas más. Estas montañas son muy bellas, están a 5.000 metros en Cusco. Y acá hay una parte de la cordillera de los Andes en la zona del departamento de Ancash, en Huaraz, donde hay unas lagunas. Esta podría ser la laguna de Yanganuco, que está a los pies del Huascarán, una de las montañas más altas de los Andes peruanos. Ven ustedes que los Andes se abarcan desde aquí, desde casi Centroamérica, a todo lo largo, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Bolivia y Chile. ¿Mm? Y quizás esta parte de Argentina también. Sí. Mm. Una parte de Argentina, los Andes también tienen una parte argentina. ¿Qué más vimos en esa sección? Eh, los montes Apalaches. Sucede una cosa curiosa con los montes Apalaches. Se crearon muy de antiguo, se desgastaron por la erosión y después volvieron a crecer, ¿no? Se da también esto de las capas de arcilla de diferentes colores con 600 metros de espesor y hace 90 años comienzan a aparecer en los mares primero y después invaden la tierra las plantas angiospermas. Las plantas angiospermas son las que tienen semillas. Acá les agregué otras cosas más. Ketty me preguntó sobre el árbol del pan. Este es el árbol del pan y este es el fruto verde. Después, que el fruto madura o se seca, creo, se forman como panes y dicen que es un fruto que sabe a pan y que es muy conocido en Colombia. Es cierto eso? ¿Ustedes habían oído hablar del árbol del pan? En Perú no se conoce. Ujú. Y también Ketty preguntó dónde están las flores de la higuera, ¿no? Resulta que la higuera es una planta muy especial cuyas flores están en el fruto, están dentro del fruto. O sea, los higos, ustedes ven la carnecita del higo, ven como una pulpita de color rojizo. Esas son las flores. Me dijo que le quedaron largos, entonces le volví a medir y quedamos en... Vamos a silenciar a Octavio. Alguien está conversando con él en este momento. Bien, así que esto era el árbol del pan. Esta es una magnolia, los tulipanes que son tan lindos. Me encantan los tulipanes. Cada año hay un festival de tulipanes. Justo la semana pasada ha sido que fue el día de la Reina Victoria y hay un festival ahí en Ottawa. 2 veces hemos ido con Ketty porque a Ketty le gusta mucho ir a ver las flores. Bien, este es un pequeño repaso. ¿Qué pasó después? Vamos bajando de 5 en 5 millones de años. Se dieron las montañas, nos hablan de montañas antiguas y modernas. Este, a ver, ¿qué otra cosa destacable puede haber aquí? Una cosa importante, la mayor parte de la evolución de animales se da en Norteamérica porque es la parte que se mantiene a flote, ¿no? Que se mantiene por encima del agua más tiempo. Europa se mantuvo sumergida mientras que América estaba a flote y, y el clima era muy bueno, el clima era templado. El clima que hay en el centro y en el norte y centro de Norteamérica se extendía hasta el Ártico. ¿Mm? Después, cuando aparecen las montañas, aparecen los microclimas. El clima se diversifica, nos dicen así. ¿Mm? Bien. Y hay cambios bruscos de clima según la región geográfica. Bien. Clima templado y uniforme en el centro y sur de Norteamérica, que se extendía hasta las regiones árticas. Bien, así como evolucionaba la vida animal, también aparecieron árboles, evolucionaba la vida vegetal como el haya, el abedul, el roble, el nogal, los sicomoros, que son unos árboles gigantescos, el arce y las palmeras modernas.
también aparecen frutas, hierbas y cereales abundantes, sobre todo las hierbas. Y miren ustedes, en esa época todavía habían dinosaurios. Los dinosaurios intentaron todo para sobrevivir. O sea, los carnívoros eran más pequeños, más ágiles y más o menos fueron sobreviviendo, pero también fueron muriendo. Y algunos, dos especies se convirtieron en herbívoros. ¿Recuerdan que leímos eso? Y esos eran los grandes, estos brontosaurios inmensos, eh, los más grandes, que aprovecharon el pasto. Y otras dos especies intentaron sobrevivir en el aire, o sea, convertirse en voladoras. Ahí están los pterodáctilos. Pero ninguno de esos intentos permitió que sobrevivieran los dinosaurios. Aquí hay un esquemita, aparecen las plantas con flores y estas plantas angiospermas en la flor tienen sus órganos reproductores, ¿no? El ovario femenino aquí y los estambres que son los productores de polen, que son los que fecundan ah, estos óvulos de la flor y de ahí sale el fruto. Bien. También nos hablan de que uno de estos grandes cuadrúpedos, los dinosaurios herbívoros andaban en cuatro patas. Nos destacan que tenía cuernos y una coraza que le cubría parte del lomo. Este es el Triceratops, este tipo de dinosaurio. Hay muchos esqueletos encontrados de estos dinosaurios que parece que sobrevivieron más tiempo, pero al final todos sucumbieron, ya no queda ni uno. Bien. Después, en otro intento por crear aves, fueron especies efímeras que se extinguieron pronto. Unas aves zancudas, las aves zancudas son las corredoras y otras nadadoras no pudieron levantar vuelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y después tuvo que evolucionar el ave verdadera, dice, parecida a la paloma, evolucionó de un tipo de reptil, pero no de los dinosaurios voladores de su época, ni de otros tipos anteriores de aves terrestres dentadas. Entonces, ¿qué hicieron acá? Hicieron una especie de ingeniería genética, ¿no? Los portadores de vida tuvieron que generar mutaciones o quizás rediseñar el ADN para que apareciera pues un animal capaz de sobrevivir. Y después se dieron cuenta de que por más grandes y fuertes que fueran los animales, no sobrevivían si no tenían un cerebro lo suficientemente bien desarrollado como para tener la inteligencia de buscar el alimento, ¿no? Y esta es la razón principal por la cual estos grandes animales, gigantescos animales, se extinguieron del planeta y no por el impacto de un meteorito. No se menciona en ningún momento, en ninguna parte del libro que haya caído un meteorito en todo lo que tiene de historia la biosfera, o sea, todo lo que desde que aparece la vida en el planeta no se habla de ningún meteorito. Muy bien, entonces ahora sí creo que pasamos a la cuarta y última sección de este documento, que es ya el final del periodo Cretáceo. Renato, ¿nos puedes leer el primer párrafo, por favor? El final del periodo de la Creta. El gran periodo Cretácico se acercaba a su fin y su terminación marca el fin de las grandes invasiones de los continentes por el mar. Eso es particularmente cierto en América del Norte, donde había habido exactamente 24 grandes inundaciones. Y aunque hubo sumersiones menores posteriores, ninguna de ellas se puede comparar con las extensas y prolongadas invasiones marinas de esta edad y las anteriores.
Estos periodos alternos de dominación del mar y la tierra se produjeron en ciclos de millones de años. Ha habido un ritmo multiestelar asociado a este ascenso y descenso del fondo oceánico y de los animales de la tierra continental. Esos mismos movimientos rítmicos de la corteza seguirán ocurriendo durante toda la historia del planeta, aunque su frecuencia y alcance irán disminuyendo. Muy bien. Bien, entonces básicamente nos están diciendo que las grandes inundaciones de los continentes, ¿no? Especialmente en Norteamérica, donde hubieran 24, terminan, ¿no? Las aguas marinas habían invadido los continentes en ciclos de millones de años, ¿no? Y nos dicen que ese ritmo de dominancia tierra-mar o mar-tierra continuará, pero con menos intensidad y frecuencia, ¿no? Eh, la forma como el fondo marino ascendía o descendía causando la inmersión o emergencia de las masas de tierra se dio de distinta manera en cada continente. Hemos visto que mientras unos estaban en superficie, como América, Europa seguía sumergida y así se daba de distinta forma. Subían y bajaban las masas continentales. ¿Mm? Bien. José Luis, nos lees el siguiente, por favor. Este periodo es testigo también del final de la deriva continental y de la formación de las montañas modernas de Urantia. Pero la presión de las masas continentales y el impulso frustrado de su deriva multisecular no son los únicos factores que intervienen en la formación de las montañas. El principal factor subyacente que determina la ubicación de una cadena montañosa es la preexistencia de una tierra baja o depresión que se ha rellenado en los depósitos relativamente más ligeros de la erosión terrestre y de las tierras de acarreo marino de edades anteriores. Estas zonas más ligeras de la tierra, estas zonas más ligeras de tierra tienen a veces un espesor de entre 4.500 y 6.000 metros. Por consiguiente, cuando la corteza es sometida a una presión por cualquier causa, estas áreas más ligeras son las primeras en arrugarse, plegarse y elevarse para proporcionar un ajuste compensatorio a las fuerzas y presiones en pugna y en conflicto que actúan sobre la corteza terrestre o por debajo de ella. A veces estos empujes de las tierras hacia arriba ocurren sin plegamientos, pero en el caso de las montañas rocosas se produjeron grandes plegamientos e inclinaciones unidos a enormes encabalgamientos de las diversas capas, tanto bajo tierra como en la superficie. Muy bien. Bien, este párrafo tiene abundante información geológica interesante, ¿no? Comienzan diciéndonos que termina la deriva continental. Sin embargo, los continentes siguen desplazándose, ¿no? Pero ya no a ese ritmo como fue en esa época, hace 150 millones de años. Este, y empieza la formación de las llamadas montañas modernas. Habíamos mencionado que los Andes son una de esas montañas modernas, ¿no? Y los nuevos Apalaches, que se habían erosionado y que después vuelven a crecer. Pero nos dan un dato interesante que yo lo subrayé acá sobre la formación de montañas, ¿no? Dicen que no solo se origina por la presión contenida en las masas continentales, sino principalmente por la preexistencia de una depresión geográfica que se ha rellenado con depósitos de erosión que son, digamos, de una densidad más ligera, de una consistencia más ligera, ¿no? Y esto a veces se acumulaba hasta 4.500 o 6.000 metros, ¿no? Bien, estas son las áreas, nos dice este revelador, que se comprimen y se pliegan y se elevan antes que otras, porque son blandas, ¿no? Entonces absorben la presión y hacen que esto se levante, ¿no? Que se levante la tierra y dice como consecuencia de las presiones de empuje, ¿no? Bien, y un buen ejemplo nos pone que son estas nuevas montañas rocosas en donde no solo se levanta, sino que
cayó una parte y como que hace un plegamiento, ¿no? O un cabalgamiento de tierra sobre las capas más antiguas se montan sobre las más modernas, ¿no? Sobre las más recientes. Un fenómeno muy interesante. Y se ve así, ¿no? Que se van a encontrar estratos de, de, de tierra en donde todavía no había vida por encima de los estratos que contienen fósiles. Eso es un fenómeno producido por este hecho, ¿no? De esas zonas blandas que absorbían la energía y provocaban el levantamiento del terreno. Muy bien, seguimos. ¿Qué más nos dicen acá? Creo que Anita no le... Bienvenida, Anita, no te saludé. Estaba concentrado en otra cosa. Hola a todos. Bien, Rita, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? Las montañas más antiguas del mundo están situadas en Asia, Groenlandia y el norte de Europa, entre los sistemas este-oeste de mayor antigüedad. Las montañas de Edad Media están en el grupo circumpacífico y en el segundo sistema este-oeste europeo, que nacieron aproximadamente en la misma época. Este gigantesco levantamiento tiene casi 16.000 kilómetros de largo y se extiende desde Europa hasta las elevaciones de tierra de las Antillas. Perdón. Las montañas más jóvenes están en el sistema de las montañas rocosas, donde durante largas edades solo se produjeron elevaciones de tierra que fueron cubiertas sucesivamente por el mar, aunque algunas de las tierras más altas quedaron como islas. Tras la formación de las montañas de Edad Media, se alzó una elevación montañosa real, cuyo destino fue ser tallada posteriormente por el arte combinado de los elementos de la naturaleza hasta convertirse en las montañas rocosas de hoy en día. Ujú. Creo que me equivoqué cuando les dije los montes Apalaches. No son los montes Apalaches los que se erosionaron y se volvieron a formar, sino las montañas rocosas. Bueno, entonces nos dicen que en Asia, Groenlandia y el norte de Europa están las montañas más antiguas que van de este a oeste, ¿no? O sea, son cadenas montañosas horizontales, digamos, paralelas al Ecuador. Y en Europa hay una más al norte y otra un poco más al sur, ¿no? Este, Le siguen las montañas de Edad Media, que son las que rodean el Círculo del Pacífico, ¿no? Y, y de Edad Media también es este segundo sistema este-oeste europeo que les acabo de decir. Ese sistema es tan grande que tiene más de 16.000 kilómetros y llega hasta cerca de las Antillas, ¿no? O hasta las Antillas. Bien. Después nos dicen que las montañas rocosas son muy bellas porque se ha dado este fenómeno, ¿no? De una talla natural, de una... eh, bueno, se forman cosas muy bellas, ¿no? La geología forma... Hay rocas que son una maravilla. Eh, a mi hija menor le encantaba coleccionar rock y encontraba unas piedras curiosas, ¿no? Hay tanta arte en la naturaleza que se da así aparentemente espontáneamente. Bien. Y aquí les he puesto un esquema de los sistemas montañosos que hay actualmente, ¿no? Acá tienen todas las montañas del mundo. Ujú. Se pueden ver acá los Apalaches al este de Estados Unidos, las montañas rocosas, miren qué gran extensión tienen. Creo que son más extensas que los Andes, que ven ustedes acá. Y acá pues están las montañas del Atlas al norte de África, los montes Urales. Ahora vamos a ver que estos montes Urales fueron un canal de paso al océano Ártico que en una época estuvo unido al Mediterráneo.
Y el Mediterráneo se extendía hasta los Alpes, estaba ampliado, después se retiró. Después están estas grandes montañas, ¿no? De la meseta del Tíbet, bueno, diferentes cadenas montañosas. Me pareció interesante este esquemita para ponerlo en el documento, ilustrar el documento. Muy bien, seguimos. Anita, ¿nos puedes leer el siguiente, por favor? Tu micro está cerrado. La presente región de las montañas rocosas de América del Norte no corresponde a la elevación original del terreno. Aquella elevación había sido nivelada por la erosión mucho tiempo antes y luego se volvió a elevar. La cadena frontal de montañas de hoy en día es lo que queda de los restos de la cadena original que se volvió a elevar. El pico Pikes y el pico Longs son ejemplos destacados de esta actividad montañosa que se extendió a lo largo de 2 o más generaciones de montañas. Estos dos picos mantuvieron sus cumbres por encima del agua durante varias de las inundaciones precedentes. Ok, entonces estos picos son los que delatan la antigüedad real de estas montañas rocosas, ¿no? O sea, lo que se ve ahora es nuevo, pero estos picos que siempre estuvieron encima del agua son los que nos permiten saber la verdadera edad de estas montañas, ¿no? Que se erosionaron, se nivelaron en el terreno, o sea, los vientos, qué sé yo, arrasaron con estas elevaciones que eran relativamente bajas y después ya se formaron nuevamente, ¿no? Cuando se detuvo la deriva y se acumuló energía y se levantó el terreno. Muy bien. Seguimos. Octavio no lee. Renato, por favor, nos lees el siguiente. ¿Alguna pregunta, perdón? Adelante, Renato. Tanto biológicamente como geológicamente fue una edad activa y llena de acontecimientos sobre la tierra y bajo el agua. Los erizos de mar se multiplicaron mientras disminuían los crinoides y los corales. Los amonites, que tuvieron una influencia preponderante durante una edad anterior, también declinaron rápidamente. En la tierra, los bosques de helechos fueron reemplazados en buena parte por pinos y otros árboles modernos, entre ellos las gigantescas secuoyas. Al final de este periodo, aún no ha evolucionado el mamífero placentario, pero el escenario biológico está perfectamente preparado para la aparición de los primeros ancestros de los futuros tipos de mamíferos en una edad posterior. Léete el último para comentar los dos y ahí termina el documento. Y así termina una larga era de la evolución del mundo que se extiende desde la primera aparición de la vida terrestre hasta los tiempos más recientes de los antepasados directos de la especie humana y sus ranas colaterales. Esta edad cretácica cubre 50 millones de años y pone fin a la era premamífera de la vida terrestre, que se extiende por un periodo de 100 millones de años y se conoce como el Mesozoico, presentado por un portador de vida de Nevadón, asignado a Satania, que ejerce ahora sus funciones en Urantia. Ok, muy bien, gracias. Entonces, nos dicen básicamente que al final del Cretáceo, que todavía no habían evolucionado los mamíferos placentarios, fue una edad muy activa, no solo desde el punto de vista geológico, sino también biológico, ¿no? En la biología marina disminuyeron los crinoideos, estos productores de la creta, ¿no? Y también los corales, porque ya la temperatura de los océanos iba bajando, así como los amonites, ¿no? ¿Se acuerdan los amonites, esas especies de caracoles muy lindos que dominaron todo el periodo anterior? Ya entraron en decadencia y sin embargo se multiplicaron los erizos de mar, nos dicen.
Los bosques de lecho también fueron dando paso a otros bosques formados por pinos y árboles más modernos, como las secuoyas, ¿no? Que son unos árboles gigantescos. Bien, y todo quedó listo ya para la aparición de los primeros ancestros de los mamíferos. Entonces, este último periodo del Mesozoico, que se llama el Cretáceo, duró 50 millones de años y marca también el fin de todo ese Mesozoico, ¿no? Eh, que duró 100 millones de años. Muy bien. Entonces, hasta aquí el documento 60. Vamos a compartir ahora el documento 61. Le damos la bienvenida a Mario. Mario, bienvenido. Disculpa, recién te veo. Buenas noches, buenas noches. Ya cerré todo entonces. Si no, entro temprano y Y, después tengo que volver a irme para cerrar todo el gimnasio. Un placer ver los amigos y hermanos y y ya lo creo. compartir como siempre la revelación. Gracias. Gracias a ti. Me anoto para la lectura, ¿eh? Ya lo creo que sí. Muy bien, vamos a cerrar esto para que no nos ocupe mucha memoria. Ya se ve, ¿no? Se ve bien Sí, el tamaño de letra, todo. Este documento está en Word todavía. Voy a hacer una cosa, voy a quitarle el encabezado para que se vea un poquito más grande. Creo que ahí está mejor. Ah, oh, comienza en la etapa más reciente de inundaciones. Nada perdón, más. esto en un ratito. Ya está. Ok, ahora sí estamos Ahí está, ahí bien está. puestos. Bien. Mario, ¿nos lees el primer párrafo? Gracias. Documento 61, la era de los mamíferos en Urania. La era de los mamíferos se extiende desde los tiempos del origen de los mamíferos placentarios hasta el final de la edad de hielo y cubre un poco menos de 50 millones de años. Ok, sigue con el siguiente, por favor. En esta edad cenozoica, el paisaje del mundo presentaba un aspecto atractivo. Colinas onduladas, amplios valles, ríos anchos y grandes bosques. Durante este periodo, el istmo de Panamá se elevó y se hundió 2 veces, y el puente terrestre del estrecho de Bering lo hizo 3. Los tipos de animales eran muchos y variados. Los árboles estaban llenos de aves y a pesar de la lucha incesante por la supremacía de las especies animales en evolución, el mundo entero era un paraíso animal. Gracias. Gracias, Mario. Muy bien, entonces este documento empieza con esta introducción, diciéndonos que esta era abarca desde el origen del primer mamífero placentario, ¿m? Que fue diseñado como tal y aparece de forma así repentina, hasta el final de la edad de hielo. Son casi 50 millones de años. Vamos a ver que hubieron varias edades de hielo, creo que hubieron como 5. Bien, entonces eso se va a ver en los siguientes documentos, o en este documento van a hablar de eso también. Bien, es el periodo Cenozoico. Recuerdan el cuadrito, ¿no? El Cenozoico se caracteriza por la aparición de los mamíferos y tiene 2 subperiodos, el terciario y el cuaternario. Bien, en este Cenozoico, como habíamos visto en el documento anterior, todo quedó listo para la aparición de los mamíferos, ¿no? Habían colinas, amplios valles, ríos anchos, grandes bosques. Era un paraíso para los animales que iban a venir más adelante, ¿ok? Habían animales terrestres, habían animales marinos y habían aves. Nos dicen como dato curioso que el Istmo de Panamá se hundió y elevó 2 veces durante de esos 50 millones de años. Y el Estrecho de Bering lo hizo 3 veces, ¿no? Bien, vamos a ver que el libro geológico de esta era contiene 5 periodos con los archivos de fósiles
de las sucesivas dinastías de mamíferos hasta la aparición del mismo ser humano. Bien, a ver, seguimos. Renato, nos lees el último párrafo y el primero del siguiente. Wow, no sé qué está pasando. Se quiere otra vez desacomodar esto. Perdón. Los, de- ok. Listo. Los depósitos acumulados de los 5 periodos de esta cincuentena de estos 50 millones de años contienen los archivos fósiles de las sucesivas dinastías de mamíferos y conducen directamente a través de los tiempos hasta la aparición del hombre mismo. ¿Sigo? Sí, por favor. Eso acabamos de comentar. Me adelanté un poquito. La nueva etapa de tierra continental, la edad de los primeros mamíferos. Hace 50 millones de años, las zonas terrestres del mundo estaban en general por encima del agua o solo ligeramente sumergidas. Las formaciones y depósitos de este periodo son tanto terrestres como marinos, aunque predominan los terrestres. Durante un tiempo considerable, las tierras se elevaron de forma gradual, pero fueron erosionadas simultáneamente hasta niveles más bajos que hacia los mares. Ok, ok. Bien, entonces, ¿qué pasó hace 50 millones de años? Empieza el periodo que se llama Eoceno. Y durante esta etapa se depositaron fósiles marinos y fósiles terrestres, predominantemente los terrestres, ¿no? Perdón que hay alguna falla de conexión. No sé si me escuchan bien, ¿no? Sí, a ti sí se te escucha bien. Fue a Renato algo que pasó ahí con él. Ok, bien. Ok, ok. Bien, vamos a ver cómo aparecen los mamíferos. Renato ha leído. José Luis, adelante. Es el 6112, ¿verdad? Sí, Renato ha leído el primer párrafo nomás, sí, el Ajá. 61.2, al principio de este periodo. Al principio de este periodo, los mamíferos de tipo placentario aparecieron repentinamente en América del Norte y constituyeron el desarrollo evolutivo más importante hasta ese momento. Habían existido órdenes anteriores de mamíferos no placentarios, pero este tipo nuevo surgió directa y repentinamente del ancestro reptil preexistente cuyos descendientes habían persistido durante los tiempos del declive de los dinosaurios. El padre de los mamíferos planetarios fue un tipo de dinosaurio pequeño, sumamente activo, carnívoro y saltador. Ya, los mamíferos placentarios, ¿ok? Este, creo que dijiste planetarios. Placenteros, sí, creo que dije placentarios. Ok, ok, está bien. Em, bien, nos dicen una cosa importantísima acá. Nuevamente sucede, ¿no? Que los mamíferos placentarios aparecen de forma directa y repentinamente en América del Norte. Bien, ya hemos visto que América del Norte se convirtió en el sitio ideal para la evolución de las especies, porque tenía un clima templado, habían llanuras, había bosques, había todo lo necesario, ríos, lagunas, etcétera, para que se reprodujeran. Y mientras que Europa seguía sumergida en buena parte, ¿no? Entonces, aquí se produjo el desarrollo de vida en América. Entonces, ¿cómo explicar esto de que surgieron de un ancestro reptil, ¿no? De forma directa y repentina, ¿no? Quiere decir que ellos modificaron mediante ciertas mutaciones el ADN del reptil o prácticamente rediseñaron todo el ADN de ese reptil para que apareciera un mamífero placentario. Ahora vamos a ver cómo funciona esto de la placenta, ¿no? Este, Hasta el momento habían habido animales que ponían huevos, se reproducían por huevos. O sea, la hembra forma un huevo, lo deposita y después empolla ese huevo, lo calienta y lo mantiene así hasta que dentro del huevo madura el nuevo ser y después rompe el cascarón. En el caso de los peces,
las hembras de los peces desovan en el fondo marino o en la playa, y después viene el macho y fertiliza los huevos, ¿no? Esparce su esperma sobre los huevos, ¿no? Son diferentes tipos, ¿no? Hay huevos blandos y huevos duros o secos, como el de las aves y de los reptiles, en fin. Hasta los dinosaurios tenían huevos. Entonces, pero ese es un sistema riesgoso porque hay otras especies que se alimentan de los huevos, ¿no? Y están de alguna manera vulnerables estos huevos si no son bien vigilados por la madre. Entonces, los mamíferos aparecieron con otro sistema de reproducción en donde el huevo estaba dentro del cuerpo de la hembra, ¿no? Entonces, hubo un tipo de animal intermedio que se llaman los ovovivíparos, en donde el animal es ovíparo, pero crece dentro del cuerpo de la hembra y después rompe el cascarón dentro de la hembra y sale ya vivo, o bien sale ya a punto de nacer, ¿no? Eh, hay ejemplos de esos animales, pero bueno, estuve leyendo de esto y me pareció interesantísimo, ¿no? Bien, entonces los mamíferos vienen de un dinosaurio pequeño, muy activo y carnívoro y saltador, ¿no? Bueno, imagínense, todos nuestros bajos instintos se remontan a ese origen. Bien, Oye, José, creo que ya vas a pedir otro lector, pero sí, esto es para comentarse que descendemos de una metamorfosis. ¿Quién es en este caso, el ser divino que está haciendo el relato? ¿Quién es finalmente el otro que, portador de vida. Todos estos sí, documentos son narrados, son redactados por el portadores de revelador? vida, Ajá. miembros de la comisión que vinieron a estudiar el planeta y pidieron que se catalogara el planeta como planeta decimal para experimentación con la vida. Y de hecho experimentaron, y no todos los experimentos les salieron bien, como hemos ido viendo en los párrafos que hemos leído en estos 3 últimos documentos. En la modificación, obviamente, ahí lo dice, pusieron como elemento la placenta, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se generan los mamíferos, que también de ahí podemos venir nosotros, ¿no? Se podría decir. Claro, nuestro origen más remoto es ese dinosaurio pequeño, activo, carnívoro y saltador. Y seguro todavía tenemos genes de ese dinosaurio. ¿M? Todo lo que hay en el ADN no se pierde. Lo que se ha podido estudiar del ADN y se ha podido, digamos, correlacionar con eh, características externas o con, bueno, funciones fisiológicas de los organismos, es menos del 10%. Hay un 90% que todavía no se sabe, que al principio le decían es el ADN basura o son los controladores, ¿no? Los genes controladores. No, hay mucha información genética que todavía no se conoce y que se remonta hasta esta etapa. Estamos hablando de hace 50 millones de años, ¿no? Ujú. Bien, Muy interesante. entonces, Gracias, José. y seguramente muchos bajos instintos humanos datan de la época de ese reptil, ¿no? Que era totalmente primitivo. Sí, Ahora, la placenta reemplaza a la yema del huevo. O sea, el animal ovíparo se nutre por la yema del huevo, ¿no? Pero es más vulnerable que si se formara dentro del vientre materno, ¿no? Por eso los mamíferos tienen una gran ventaja. Y vamos a ver ahora otras ventajas adicionales que se mencionan aquí. El documento comienza explicando bien por qué el diseño del animal mamífero tiene grandes ventajas sobre otros tipos de animales. Bien. ok. Este, ¿Leyó Renato? Tú Yo has leído, leí, José Luis. Rita, leí entonces. ah, Ok, adelante.
Los instintos básicos de los mamíferos empezaron a manifestarse en esos tipos primitivos de mamíferos. Los mamíferos poseen una inmensa ventaja en cuanto a la supervivencia sobre todas las demás formas de vida animal, ya que pueden, primero, parir. Perdón, ¿me decías algo, Sí, Pepe? que continúes, por favor, con esas 5 Perfecto. características. Sí. Dale. Primero, parir crías relativamente maduras y bien desarrolladas. 2, alimentar, criar y proteger a sus crías con atención afectuosa. 3, emplear el poder superior de su cerebro para perpetuarse. 4, utilizar su mayor agilidad para escapar de los enemigos. Y 5, aplicar su inteligencia superior para ajustarse y adaptarse al entorno. Ya, miren, vamos a analizar esto que es importantísimo. Los mamíferos, eh, la hembra mamífera produce una cría perfectamente formada y relativamente madura. En algunas especies más, en otras especies menos. ¿Ok? Esa es una ventaja. Ya sale la cría viva y completa. ¿Ok? En segundo lugar, el mamífero tiene instinto maternal, le digo yo. Uy, está entrando Ketty, qué bueno. Parece que ya se durmió. Ah, Isaac. Bienvenida, Ketty. Ok, te voy a agregar en la lista de lectoras. Muy bien. Entonces decíamos esto, ¿no? Eh, la cría sale ya formada, relativamente madura. En segundo lugar, hay instinto maternal. Leímos eso, ¿por qué? Porque alimentar, proteger y criar con afecto a una cría es para mí el instinto maternal, que no solo lo tiene la madre, también lo puede tener el padre, ¿no? En tercer lugar, hay un instinto de conservación inteligente, o sea, tiene suficiente capacidad cerebral para saber cuidarse este animal. En cuarto lugar, tiene agilidad como mecanismo de defensa, ya no el volumen o la fortaleza corporal que tenían los brontosaurios, los dinosaurios en general, ¿no? O sea, ya su supervivencia no va a depender de su fuerza corporal o de su volumen, ¿no? De que ningún otro animal le pueda hacer frente. No, sino su agilidad y su inteligencia. Y por último, también va a usar su inteligencia para adaptarse y dominar el entorno que le rodea. Ok, ven ustedes que 2 o 3 importantes factores que se mencionan acá se apoyan en el cerebro superior de estos animales. O sea que aquí ya pensaron muy bien los portadores de vida para el diseño del animal que podía adaptarse mejor y que podía sobrevivir mejor y del cual vendría el ser inteligente, el ser humano, con la capacidad de, bueno, de conectarse a los 7 espíritus de la mente, ¿no? Ok. Ah, gracias, Rita. Anita, nos lees el siguiente. Hace 45 millones de años, las espinas dorsales de los continentes se elevaron en conjunción con un hundimiento generalizado de los litorales. La vida mamífera evolucionaba rápidamente. Prosperó un tipo pequeño de mamífero reptil que ponía huevos y los ancestros de los canguros vagaban por Australia. Pronto hubo pequeños caballos, raudos rinocerontes, tapires, proboscidios, cerdos primitivos, ardillas, lémures, zarigüeyas y varias tribus de animales parecidos a los monos. Todos eran pequeños, primitivos y estaban mejor adaptados a la vida en los bosques de las regiones montañosas. Un ave terrestre grande parecida al avestruz se desarrolló hasta alcanzar una altura de 3 metros. Ponía un huevo de 23 por 33 centímetros. Estas fueron las antepasadas de las aves gigantes de pasajeros, unos animales inteligentísimos que transportaron en su día seres humanos por el aire. Ok, miren qué interesante este párrafo. Bueno,
Nos están hablando de hace 45 millones de años. Comenzamos en 50 y vamos a ir bajando de 5 en 5 millones de años. Perdón, que te querías comentar algo. Abre tu micro, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Y disculpen que interrumpa. Solo quería hacer una preguntita, Pepe. Cuando dice pronto, hubo pequeños caballos y los demás animales. ¿Por qué pronto? O sea, ¿aparecieron de repente o fueron por evolución? No sé si habrá algo más adelante o ya han hablado de eso. Bien, ya hemos dicho en el documento anterior que no hay eslabones perdidos Ajá. entre los principales órdenes de animales y también de algunas plantas, ¿m? Que aparecieron. Por ejemplo, los angiospermas aparecieron repentinamente. Voy a Ujú, hacerles una lista de todo lo que apareció repentinamente hasta donde hemos leído hasta ahora, ¿no? ujú, Esa aparición repentina nos dicen que estaba prevista, estaba programada, pero de hecho hubo una intervención consciente, inteligente, bien planeada, para modificar el ADN de estos animales que no habían prosperado, ¿no? Y hacerlos más eficientes. Y ujú, entonces apareció el primer caballo, apareció el primer elefante, apareció con todas sus características, ¿no? Quizás no tan parecidas a las que es el animal actual, pero hay fósiles de caballos y de mm, muy que uno lo ve y dice, este es un caballo, ¿no? No está tan bien proporcionado como un pura sangre, ¿no? O como los animales que actualmente han llegado ya a una a, perfeccionamiento, a una maduración en su evolución, ¿no? Y se han hecho seguramente hasta más inteligentes, ¿no? Pero todas esas órdenes de animales tan dispares, tan diferentes, no tienen eslabones intermedios o no provienen de un antecesor común. Quizás el antecesor común de todos fue algún reptil, pero se hizo todo un trabajo de reingeniería genética para que saliera el ADN, produjera y dirigiera la formación de un ser completamente distinto, de un ujú, animal completamente distinto. Yo lo ujú. veo así, lo entiendo así, ¿no? Ujú. Entonces, Gracias. ¿qué pasó hace 45 millones de años? Nos dicen que los litorales se habían hundido, mientras que la parte central de los continentes se elevaba, ¿no? Entonces prácticamente había un paisaje de tierras montañosas. Bien, y entonces comienzan a darse diferentes animales, comienzan a aparecer, ¿no? Como les digo, fueron diseñados y se puso la primera pareja y de ahí comenzaron a reproducirse y a poblar el mundo, ¿no? Entonces nos dicen que en Australia aparecieron, apareció un pequeño mamífero ovíparo, ¿no? Están hablando del ornitorrinco. Acá les he puesto la figurita del ornitorrinco, que es un mamífero súper antiguo, ¿no? O sea, estamos hablando de hace 45 millones de años, ¿no? ¿Por qué es mamífero? Tiene el cuerpo cubierto de pelos, ¿no? Y sus crías se alimentan de leche materna. ¿Mm? Ahora, el ornitorrinco, que he estado revisando bien sus características físicas, me parece un animal interesantísimo. No es que ahí Dios, no sé, juntó un poco de cada cosa y hizo el ornitorrinco, ¿no? Hay una serie de imaginaciones o de mitos tontos y ridículos de cómo se pudo crear un ser así. ¿Era una etapa del desarrollo de los mamíferos o era un experimento de algún portador de vida, ¿no? Que quiso ver si esto podía prosperar y prosperó, porque tenemos ornitorrincos hasta la fecha, ¿no? Y no solo es el ornitorrinco, sino también este otro bichito que está al lado, que es la zarigüeya, la muca o zarigüeya, ¿no? Es otro de estos mamíferos pequeños que tienen de ave, ¿no? Porque tienen un pico, no tienen dientes, tienen de mamíferos porque tienen el cuerpo cubierto de pelos y tienen también de reptil, ¿no? Son ovíparos
y inclusive el macho del ornitorrinco tiene un espolón venenoso, ¿no? Que puede causar, para defenderse, ¿no?, de otros animales, puede causar daño. Y si le pica a un ser humano, produce mucho dolor, pero no es un veneno mortal, felizmente, ¿no? Estos ornitorrincos viven en Australia, pero las zarigüeyas no. Las zarigüeyas más bien son americanas, ¿no? Y también son interesantísimas porque son los únicos animales que son resistentes a los venenos de las víboras. Y por eso que ahora los científicos están tratando de sacar los antídotos, las enzimas que desactivan los venenos de los ofidios de estas zarigüeyas. Es muy interesante. He estado leyendo un montón sobre esto y me pareció genial, ¿no? Cómo estos animales han sobrevivido y son útiles para el ecosistema, ¿no? Entonces, también nos dicen que ahí en Australia aparecieron los ancestros de los canguros. O sea, ya eran unos canguros, pero todavía no tan perfeccionados o no tan ágiles y tan, ¿no?, como los que son ahora, ¿no? Pero ya era un canguro primitivo, ya era un canguro. Entonces, esto con respecto, y este otro animal es el equidna, es otro marsupial también. Perdón, el equidna es un ave, el equidna. Y el ornitorrinco y la zarigüeya pertenecen al orden que se llama monotremas, o sea, mamíferos que se reproducen por huevos. Y y otra cosa interesante que leí del ornitorrinco, ¿no? La hembra no tiene mamas, no tiene pezones, digamos, ¿no? Obviamente debe tener glándulas mamarias, y las crías se le pegan al vientre y absorben una sustancia como la leche materna, que ella exuda como si fuera un sudor, y de esa forma se nutren las crías. Mamíferos. ¿Ok? Bien. El equidna tiene pelos y tiene púas, parece un puercoespín. Sí, que ti. ¿Querías preguntar algo? Tu micro está cerrado. No, nada, sino que me dan pena esos animales. Para mí que ahí se hicieron todos los experimentos que quisieron. Para Pobrecitos, mí son tienen de todo un experimentos, poco. y han sobrevivido, o sea, ha funcionado ese sistema de mamífero ovíparo, ¿no? Este, ya, el canguro y otros, perdón, el canguro y la zarigüeya son marsupiales. El canguro vive en Australia y la zarigüeya vive en América, ¿ok? Seguramente cruzó y ya se extendió, se reprodujo en América, ¿no? ¿Qué quiere decir marsupiales? Que eh, la cría nace tan inmadura que necesita meterse en una bolsa en el vientre de la madre que se llama la marsupia, y ahí termina su desarrollo, ¿no? De varias semanas o meses. La zarigüeya también es un marsupial, y las crías las tiene ahí pegadas al lomo hasta que ya alcanzan la madurez necesaria para soltarse y vivir independientemente. Y acá les traje la imagen que les puse en un documento anterior sobre los fandores, ¿no? Aparece ese avestruz, esa especie de avestruz, que es el predecesor o el precursor de estas gigantescas aves que llevaban personas, hasta 2 pasajeros podían ser transportadas en estas aves, que sobrevivieron hasta hace 37.000 años, cuando vinieron Adán y Eva. Adán y Eva exploraron el jardín del Edén montados sobre estas aves. ¿Mm? Eso lo vamos a leer más adelante. Muy bien. Leyó Rita, Anita. No sé si ha leído Rita o Anita, no, ya no me acuerdo. ¿A quién le toca? Anita creo que leyó. Entonces le tocaría a Mario. Mario Aníbal, ¿puedes leernos, por favor? Los Si no está mamíferos, Mario, pasa Renato. los mamíferos
del principio del Cenozoico vivían sobre la tierra bajo el agua, en el aire y entre las copas de los árboles. Tenían entre 1 y 11 pares de glándulas mamarias y estaban todos cubiertos de un espeso pelaje. Al igual que los órdenes que aparecían más tarde, desarrollaban 2 juegos sucesivos de dientes y sus cerebros eran grandes en comparación con el tamaño del cuerpo, pero aún no figuraba entre ellos ninguna de las especies modernas. Muy bien. Ok. Entonces, después de estas andores, perdón, de este avestruz, en esta primera etapa del Cenozoico, vivían los mamíferos en tierra, mar y aire, así como en las copas de los árboles, ¿no? Y su característica era que estaban cubiertos de pelos y tenían glándulas mamarias, de 1 a 11 pares de glándulas mamarias. Bien. Bajamos otros 5 millones de años. ¿Qué pasó? Nos lees, por favor, Renato. Hace Y 40, Sí. hace 40 40. millones de años, las zonas continentales del hemisferio norte empezaron a elevarse y se produjeron seguidamente nuevos y extensos depósitos de tierra y otras actividades terrestres, entre ellas flujo de lava, combaduras, formación de lagos y erosión. Ujú. Léete el siguiente también y los comentamos los dos juntos. Durante la parte de esta época, casi Última. toda Europa estuvo sumergida. Tras una ligera elevación terrestre, el continente quedó cubierto de lagos y bahías. El océano Ártico penetró hacia el sur por la depresión de los Urales hasta comunicarse con el mar Mediterráneo, que entonces se expandía hacia el norte, y las tierras altas de los Alpes, los Cárpatos, los Apeninos y los Pirineos quedaron por encima del agua como islas en el mar. El istmo de Panamá también estaba sobre el agua. Los océanos Atlántico y Pacífico estaban separados. América del Norte estaba comunicada con Asia por el puente terrestre del estrecho de Bering y con Europa por Groenlandia e Islandia. El circuito continental de las latitudes norte solo estaba interrumpido por los estrechos de los Urales, que comunicaban los mares árticos con un Mediterráneo ampliado. Muy bien. ¿Qué pasó hace 40 millones de años? Los continentes del hemisferio norte empezaron a elevarse, formando grandes lagos y al mismo tiempo junto con flujos de lava, combaduras y erosión. Europa se encontraba todavía sumergida en su mayor parte y el océano Ártico en el polo norte se conectaba con el Mediterráneo, como les dije, ¿no? A través de la depresión de los montes Urales. Entonces, y el Mediterráneo era más grande, abarcaba, había invadido todas las costas, ¿no? Y llegaba hasta los Alpes, por Suiza, Alemania, Austria, ¿no? Los Cárpatos, los Apeninos, que son otras montañas, ¿no? Que están por Francia, me parece, y los Pirineos que están entre España y Francia, ¿no? Esos ya existían esas montañas, ¿no? Sus picos sobresalían del Mediterráneo como si fueran islas, ¿no? En el mar. Bien. Nos dicen también que en esta época el istmo de Panamá ya estaba alto y estaban separados los océanos Pacífico y Atlántico, ¿no? Y América del Norte tenía conexión con Europa y conexión con Asia. Con Asia a través del estrecho de Bering y con Europa a través de Groenlandia e Islandia. Interesante todo esto. Ahora, la parte digamos, de toda Europa, ¿no? La parte norte de Europa
llegaba hacia el sur hasta el Mediterráneo, o sea, terminaba en este Mediterráneo ampliado que llegaba hasta los Alpes, ¿no? Y el límite era prácticamente esos desfiladeros o esos estrechos que quedaban de las montañas de por donde había bajado el océano Ártico, o sea, los Urales, los montes Urales. Bien, es increíble cómo se ha ido transformando todo, ¿no? Cómo se ha ido modelando la Tierra hasta tener la forma actual. Y va a seguir cambiando eso, pero de aquí a otros 50 millones de años. Ok. José Luis, lees el siguiente, por favor, o los dos Ketty no siguientes. ha leído. ¿Ah? ¿Quién? Le ha saltado a Ketita. Oh, perdón. Ok. Le daremos a Ketty estos dos siguientes párrafos. Adelante, por Por favor, favor. Ketty. Te perdono, te perdono. Ok, Si te iba a dar antes, entonces Renato, y se me saltó. Ya. dice así. Se depositó una cantidad considerable de caliza foraminífera en las aguas europeas. Esta misma piedra está hoy a una altura de 3.000 metros en los Alpes, 4.900 metros en el Himalaya y 6.100 metros en el Tíbet. Los depósitos de creta de este periodo se encuentran a lo largo de las costas de África y Australia, en la costa oeste de América del Sur y en las cercanías de las Antillas. Sigue. Sigue el siguiente párrafo. Ok. En todo este periodo llamado Eoceno, la evolución de los mamíferos y otras formas de vida afines continuó con poca o ninguna interrupción. América del Norte estaba entonces comunicada por tierra con todos los continentes excepto Australia, y los varios tipos de fauna mamífera primitiva fueron invadiendo gradualmente el mundo. Miren. Bien, recuerdan que habíamos leído que Europa estaba prácticamente toda inundada, ¿no? Solamente sobresalían estas montañas, los Alpes, los Cárpatos, los Pirineos, los Apeninos. Bueno, entonces cuando comenzó a bajar el nivel del agua, ese mar dejó un montón de depósitos de caliza foraminífera, o sea, ese plancton que habíamos visto, los foraminíferos, ¿no? Los crinoideos, todos esos. Y esto se deposita en Europa y también, que estaba inundada, y también en Asia, ¿no? Y entonces se forma una piedra caliza. Cuando eso se seca, se forma una piedra caliza que se puede encontrar ahora a 3.000 metros sobre el nivel del mar en los Alpes, a 4.900 metros sobre los Himalayas y a 6.100 metros en el Tíbet. Imagínense hasta dónde llegó el agua, ¿no? Todo eso estaba inundado y después quedó depositada como sedimento toda esa caliza foraminífera, ¿no? Bien, y en el hemisferio sur también se puede encontrar esa caliza foraminífera en las costas de África, Australia, la costa oeste de América del Sur y cerca de las Antillas. Bien, acá les he puesto el cuadro para recordar un poco dónde estamos, ¿no? Ya entramos al Cenozoico, la edad de los mamíferos, ¿no? Que como les decía, tiene eh, digamos, la geología y la antropología lo dividen en dos periodos, el terciario y el secundario. O sea que el secundario sería el Mesozoico y el primario sería el Paleozoico, ¿no? Bien, habíamos dicho también que el libro Hernández no menciona el Paleoceno. De frente se va al Eoceno y después vamos a ir al Oligoceno. Bueno, ¿por qué? Porque todo esto está empezando en los últimos 50 millones de años. Ok, seguimos entonces. Segunda sección del documento. Leyó Ketita, leyó Renato. José Luis, por favor. Los dos siguientes. 2. La etapa más reciente de inundaciones, la edad de los mamíferos avanzados. Este periodo se caracterizó por una nueva y rápida evolución de los mamíferos placentarios.
Las formas más progresivas de vida mamífera se desarrollaron durante estos tiempos. Aunque los primeros mamíferos placentarios surgieron de ancestros carnívoros, muy pronto se desarrollaron ramas herbívoras y al poco tiempo aparecieron también familias de mamíferos omnívoros. Los angiospermas eran el alimento principal de esos mamíferos en rápido aumento, pues la flora terrestre moderna, que incluye a la mayoría de las plantas y árboles de hoy en día, había aparecido ya durante periodos anteriores. Así es, en el periodo anterior, o sea, en el Cretáceo, ya deja todo listo para que los animales puedan alimentarse de estas angiospermas que producen plantas con semillas, con cotiledones, que tienen, son ricas en carbohidratos, ¿no? Que es el alimento para los animales, incluyendo nosotros los humanos, ¿no? Entonces, ya comienzan a evolucionar a partir de el primer mamífero placentario, empiezan a evolucionar y comienzan a crearse nuevos órdenes de animales, aparecen, dicen, ¿no? Y aquí ya los portadores de vida no corren riesgo, los hacen capaces de poderse alimentar de carne, de hierbas, ¿no? Y otros omnívoros que puedan comer de ambas cosas. Y esas angiospermas que habían aparecido ya antes se convierten en el alimento principal. Excelente. Bajamos otros 5 millones de años. Nos lee Rita, por favor. Hace 35 millones de años comenzó la edad del dominio de los mamíferos placentarios en el mundo. El puente terrestre del sur era extenso y volvía a comunicar el entonces enorme continente antártico con América del Sur, el sur de África y Australia. A pesar de la concentración de tierras en latitudes altas, el clima del mundo seguía siendo relativamente templado por el enorme aumento en tamaño de los mares tropicales y porque el terreno no se elevó lo suficiente como para formar glaciares. Hubo extensos flujos de lava en Groenlandia e Islandia y se depositó algo de carbón entre esas capas. Ujú. Muy bien, esta es una información interesante. Seguimos, Anita, por favor, el siguiente. Fue una época de cambios notables en la fauna del planeta. La vida marina sufrió grandes modificaciones. La mayoría de los órdenes de la vida marina de hoy en día existen ya y existían ya, y los foraminíferos seguían desempeñando un papel importante. Los insectos eran muy parecidos a los de la era anterior. Los lechos de fósiles de Florissant, en Colorado, pertenecen a los últimos años de esos remotos tiempos. La mayoría de las familias vivas de insectos se remontan a este periodo, pero muchas de las que existían entonces están ahora extinguidas, aunque quedan sus fósiles. Muy bien. Entonces, aquí nuevamente nos están hablando de de ese libro geológico, ¿no? En donde se ven los estratos eh, y los fósiles que pertenecen a cada una de estas generaciones, ¿no? Incluyendo insectos. Seguramente aquí están especies de insectos atrapados en la resina de ámbar, ¿no? De ese árbol que también ya se extinguió, dicen que ya no hay árbol de ámbar, pero ahí se pueden ver los insectos perfectos. Bien, seguimos. Ah, Mario, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo o los dos siguientes? Está Mario, ¿no? Mario, gracias, Mario. Abre tu micro nomás. En los continentes. Ahí voy. En los continentes fue la edad de renovación y expansión de los mamíferos por excelencia. Más de 100 especies de los mamíferos anteriores y más primitivos se extinguieron
antes del final de este periodo. También perecieron pronto los mamíferos de gran tamaño y cerebro pequeño. El cerebro y la agilidad habían sustituido a la armadura y al tamaño en el progreso de la supervivencia animal. Con el declive de la familia de los dinosaurios, los mamíferos asumieron poco a poco el dominio del planeta y destruyeron rápidamente y por completo lo que quedaba de sus antepasados reptiles. Ujú. O Gracias. sea, prácticamente los mamíferos terminaron de exterminar a los dinosaurios, ¿no? Y todo por su capacidad cerebral, por su inteligencia. Y algunos mamíferos más primitivos que no tuvieron la suficiente inteligencia también perecieron. No por ser mamíferos tenían la supervivencia garantizada, ¿no? Nos dicen eso, sobre todo los más grandes. Mm. Ahora, han quedado mamíferos grandes. Podríamos decir que un elefante es un animal grande, ¿no? O un rinoceronte, en fin. Pero han podido sobrevivir hasta la época. Es más, ahora vamos a leer más adelante que el elefante y el caballo son los animales más inteligentes. Yo pensaba que era el delfín o, no sé, o cierto tipo de ballena, pero nos van a decir eso más adelante. Gracias, Mario. Nos lee Renato y después Ketty. Con la desaparición de los dinosaurios ocurrieron otros grandes cambios en las diversas ramas de la familia de los saurios. Los supervivientes de las primeras familias de reptiles son las tortugas, las serpientes y los cocodrilos, junto con la venerable rana. Es el único grupo representativo que queda de los primeros ancestros del hombre. Están hablando tortugas, serpientes y cocodrilos, o sea, las tres órdenes de reptiles, ¿no? Los quelonios, los saurios y los ofidios. Recordando lo que nos enseñaron en el colegio. Bien, adelante, Ketty, nos lees el siguiente. Varios grupos de mamíferos tuvieron su origen en un animal único, hoy extinto. Esa criatura carnívora era una especie de cruce entre gato y foca. Podía vivir en la tierra y en el agua y era sumamente inteligente y muy activa. En Europa evolucionó el predecesor de la familia canina y pronto dio origen a muchas especies de perros pequeños. Alrededor de la misma época aparecieron los roedores, entre ellos castores, ardillas, taltuzas, ratones y conejos, y pronto se convirtieron en una forma de vida importante. Ha habido muy pocos cambios desde entonces en esta familia. Los depósitos tardíos de este periodo contienen restos fósiles de perros, gatos, mapaches y comadrejas en su forma ancestral. Muy bien. No, acá nuevamente voy a resaltar acá la palabra aparecieron, ¿no? Aparecieron. Lo más interesante de este párrafo es que nos dicen que no solamente fue ese dinosaurio pequeño, saltarín, ¿no? Que dio origen al primer mamífero, sino que hubieron otros animales ahora extintos que dieron origen a otros tipos de mamíferos. Dice, varios grupos de mamíferos tuvieron origen en un animal único hoy extinto, una especie de gato, un cruce de gato con foca, o sea, que era entre terrestre y marino, ¿no? Interesante. Bien, ok, seguimos. José Luis, por favor. Hace 30 millones de años empezaron a hacer su aparición los tipos modernos de mamíferos. Hasta entonces la mayoría de los mamíferos había vivido en los montes, pues eran especies monteraces. Monteraces. Repentinamente empezó la evolución del tipo de las llanuras o ungulado, las especies que pastan en contraste con las que comen carne y tienen garras.
Estos herbívoros surgieron de un ancestro no diferenciado que tenía 5 dedos en las patas y 44 dientes y que Pereció. pereció antes del final de esta edad. La evolución de los dedos de las patas no progresó más allá de la etapa de 3 dedos en todo este periodo. Sí. Bien, habían animales con 5 dedos. No sé si se dieron cuenta cuando les mostré lo del ornitorrinco. Ujú. El ornitorrinco, ay, no está acá la imagen de un ornitorrinco así, y sí, fotografiado en su hábitat. Perdón un ratito, se los voy a mostrar porque es buenísima. Está acá. Eh, la voy a pasar ahorita para que la vean. La pegaré acá por mientras. Wow. Ujú. ¿Ven ahí la manito del ornitorrinco? Sí, ¿Sí? Tiene 5 dedos, parece una mano humana. Ok. Ya se me está sí. desconfigurando la pantalla. Disculpen, voy a retroceder acá. ¡Ay, Dios! Nuevamente me ha hecho una mala pasada mi computadora. Parece una manito de niño. Increíble. Sí, pero no puedo. Se ve este pulgar, creo, ¿no? Ya, lo voy a sacar para ver si se acomoda mejor. Increíble. Ok. Ya lo saqué para que ¿Dónde no se vibre. encuentran esos animales, Pepe? El ornitorrinco vive en Australia. Ok. Es un monotrema. Esa es la Ujú. orden a la que pertenece el ornitorrinco. Este, junto con el equidna, ese que les Y, decía que y tiene son, pelitos con púas, ¿no? y Es un son terrestres, pastorcín. ¿no? O viven en el agua también, Viven en el en el agua océano. también, sí, o sea, son medios anfibios. Siempre están donde hay ríos, donde Ujú. hay charcos, bueno. eh, Ajá. y los de la misma familia que los canguros, como marsupiales, está la zarigüeya. ¿No? Bien, seguimos un poquito más. Creo que terminamos esta sección y ahí lo dejamos, porque para serles franco, no he tenido tiempo de estudiar el siguiente numeral. Así que terminamos aquí con el numeral, la sección 2. Perdón, ¿quién leyó Ketty, no? Le toca a Rita. A Rita. Sí, yo leí. O a José Luis leyó, sí. Adelante, Rita. Hace 30 millones de El años. 2.9 es verdad. El Ah, caballo, sí. el caballo, un ejemplo destacado de la evolución, vivió durante estos tiempos tanto en América del Norte, espera que me perdí, ahí está, como en Europa, pero no terminó de desarrollarse por completo hasta la edad glaciar siguiente. Aunque la familia de los rinocerontes apareció al final de este periodo, su mayor expansión fue posterior. Se desarrolló también una pequeña criatura parecida a los puercos de las múltiples especies de cerdos y las hacia la mitad de este periodo e invadieron las llamas, emigraron a América del Sur. Los extinguieron poco después en América y vivieron hasta la edad de hielo. Uy, me muero. No te escucho, Pepe. No se te escucha. No se te Caguen. Vos. A ver, pues. Si salió, vamos a tener que Sí, reiniciar, me avisa imagino. por el grupo que tiene que reiniciar. Nos vemos. No, Claro, vamos a bueno. esperar si nos En el grupo. ¿Ha mandado? Sí, en el grupo, querida. Va a reiniciar. No, pero va a reiniciar. Vamos a jugar como los chicos, la escondida. Eh, ¿Quién abandona primero? Bueno, voy a salir para volver.
Hola chicos, se colgó tu máquina también. Es que se salieron, Anita, ¿me escucha? se salieron, Abre la cámara. No, ya está. Ok. no ¿No salieron están a todavía? volver. Ya fue. Ya. Este, Se- la otra máquina